Hola, hoy nos metemos con un tema denso, complejo, cargado de historia, el sionismo. Tenemos aquí unos materiales que, la verdad, dan visiones muy distintas, a veces hasta opuestas, sobre qué es, cómo surgió y, bueno, sus efectos. La idea es que exploremos juntos estos textos, ¿no? Sacar los puntos clave para entender un poco mejor de qué va esto del sionismo. Va a ser una charla para desmenuzar el material. Bueno, a ver, arranquemos por lo básico. Según una de las fuentes, entendiendo el sionismo, esto nace a finales del siglo XIX. Es una respuesta, digamos, nacionalista judía. El contexto en Europa era de mucho antisemitismo, ¿verdad? Y la emancipación, pues, no terminaba de cuajar para muchos. Figuras como Theodor Herzl son clave aquí, impulsando la idea de un Estado propio en Eretz Israel, la tierra ancestral. Era buscar seguridad, autodeterminación, frente a la persecución, los pogromos del Este, todo eso. Exacto, pero fíjate que esa misma fuente ya nos pone sobre aviso. No hay un sionismo, sino varios. Desde el vamos convivían distintas corrientes, ¿sabes? Estaba la socialista, que pensaba en una sociedad más igualitaria. La religiosa, que lo veía como algo más divino, un mandato. También una corriente laica, centrada en normalizar al pueblo judío como nación. Y otra más pragmática, ¿no? Enfocada en la urgencia de tener un refugio, un lugar seguro. Y claro, estas diferencias generaban debates internos fuertes. ¿El Estado era solo para judíos o para todos los que vivieran allí? ¿Pesaba más la identidad judía o la democracia? Y la pregunta clave, ¿qué pasaba con la población árabe-palestina que ya estaba ahí? Ahí parece estar una tensión central que cruza todos los materiales que vimos. Justamente. Y esa tensión es la que lleva a la contradicción que mencionan las fuentes. O sea, lo que para unos fue liberación nacional, para otros se vio y se vivió como un proyecto colonial. La Nakba palestina de 1948, la catástrofe, se entiende desde esta segunda mirada como una consecuencia directa de ese proyecto. Y aquí es donde entra con todo la perspectiva del otro texto que revisamos, la historia oculta del sionismo. Este material es muy crítico. Describe al sionismo prácticamente desde el inicio como un proyecto colonial, con un objetivo a veces implícito, a veces no tanto, de desplazar a la población palestina. El autor busca desmontar lo que considera mitos, como eso de una tierra sin pueblo. Ajá. Este texto, el de Scheumann, recalca prácticas tempranas. Por ejemplo, menciona el kibush aboda, la conquista del trabajo, que básicamente era promover activamente el reemplazo de trabajadores árabes por colonos judíos, incluso con boicots y demás. Y también subraya mucho la estrategia de la muralla de hierro, de Vladimir Jabotinsky, la idea de que, bueno, la colonización necesitaba la fuerza para imponerse frente a la resistencia local que era vista como inevitable. La fuente llega a atribuir a figuras como Jabotinsky y Martin Buber ideas sobre pureza racial. Lo que resalta este texto es una aparente franqueza inicial sobre la necesidad de usar la fuerza. Vaya, esa idea de la muralla de hierro es fuerte. Y si seguimos esa línea del texto de Schonman, ¿cómo se concreta esa estrategia? ¿Qué acciones describe? Bueno, la historia oculta describe un patrón bastante claro según el autor. Primero, la compra de tierras que desplazó a campesinos palestinos. Esto mucho antes del 48. Luego, el papel de la Declaración Balfour británica, que fue clave. La represión fuerte de la revuelta árabe del 36 al 39. Después, la guerra del 48. El texto la presenta no solo como guerra, sino como expulsión planificada, la Nakba. Habla de destrucción de aldeas, menciona a Deir Yassin como un ejemplo de masacre. Incluso atribuye citas a líderes como Ben Gurión que sonarían a usar ametralladoras para expandirse. Y después del 48, describe una confiscación masiva de tierras y propiedades palestinas. Aquí menciona al Fondo Nacional Judío, el FNJ, como una organización clave en adquirir y manejar tierras solo para judíos, con políticas de arrendamiento exclusivas. Y cita esa frase famosa atribuida a Moshe Dayan: no hay un solo lugar construido en este país que no tuviera antes una población árabe. Exacto. Scheumann usa todo esto para argumentar que el sionismo funcionó como un colonialismo de asentamiento, un proceso continuo. Resalta, por ejemplo, cómo Israel adoptó leyes como los reglamentos de emergencia británicos,
Curiosamente, los mismos que los sionistas habían criticado como antidemocráticos antes, y se usaron, según la fuente, para controlar a la población palestina que quedó. Demoliciones, detenciones sin juicio, etc. Incluso menciona planes posteriores, atribuidos a figuras como Oded Ginon, que hablarían de fragmentar estados árabes, de transferir población palestina. Todo como una continuación de esa lógica, siempre según esta fuente. El texto de Showman también le dedica bastante espacio a la primera intifada, la del 87 al 93. La presenta como un levantamiento popular palestino, una reacción a décadas de ocupación. Describe la respuesta israelí citando la política de romper huesos que se atribuye a Isaac Rabin. Menciona el uso de gases lacrimógenos en lugares cerrados, detenciones masivas, la política de puño de hierro. Y documenta extensamente, basándose en informes de prensa como el Sunday Times y de ONGs como Amnistía Internacional, el uso sistemático de tortura contra detenidos palestinos. Detalla métodos, encapuchamientos largos, golpes, shocks eléctricos, meter gente en espacios mínimos, los armarios, y condiciones carcelarias muy duras, citando casos específicos. Es un relato durísimo el que presenta esta fuente. Choca de frente con la idea del sionismo como simplemente un refugio o liberación. Entonces, ¿con qué nos quedamos después de revisar estos materiales? Vemos un movimiento, el sionismo, que sí, surge como respuesta al antisemitismo buscando un hogar nacional. Eso está claro. Pero las interpretaciones sobre cómo se desarrolló y qué causó son, radicalmente opuestas. Por un lado, la narrativa de liberación, de autodeterminación judía. Por otro, esta visión que detallamos más, basada en la fuente crítica, que lo pinta como un proyecto colonial con un costo humano altísimo para el pueblo palestino. Habla de desplazamiento, de conflicto y de represión documentada. Son visiones que parecen irreconciliables. Y justo ahí queda una reflexión importante, ¿no? Que surge al leer estos textos en paralelo. Si consideramos estas narrativas históricas tan distintas, tan enfrentadas, y las realidades que describen, ¿qué nos dice esta brecha enorme en la interpretación sobre lo difícil que es abordar el conflicto hoy en día? Si la propia historia, el relato del pasado, está tan en disputa como sugiere el título La historia oculta, ¿qué implica eso para cualquier chance de un futuro basado en que ambas partes se reconozcan mutuamente? Es algo para pensar.